Bueno, mientras tanto, aquí en la región, lo que vamos a tener miércoles y jueves, es decir, mañana y pasado, Sí. es el Congreso sobre ciudades que crecen, edificios, comunidades de alquileres. Sí. O sea que el tema, bueno, es una forma también de abordar el tema del acceso a la vivienda, ¿no? Claro. Resolver cómo cubrir una necesidad como es la del techo propio. Está Lorena Krause al teléfono con nosotros, referente de de la Unión de Inquilinos y del Monitor de Alquileres en Neuquén. Lorena, ¿cómo está? Muy buenos días. Rocío Suárez, Agustín Amado, la saludamos. ¿Cómo está? Muy buen día, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bien, bien. Cuando se hace una convocatoria de estas características durante 2 días para hablar de las ciudades que crecen, ¿qué se plantea, digamos, como eje de discusión, de debate, o en todo caso de búsqueda de consensos aquí en Neuquén? Primeramente poner en tema el hecho de que tenemos una ciudad, una provincia que está en constante crecimiento. Que hay edificios, van a haber más edificios y que la comunidad decidió acceder a la vivienda por alquiler. Hay una franja amplísima de población inquilina en toda la provincia, ¿no? Te diría que es algo que uno lo ve con más frecuencia de lo que se imaginaba en algunos sectores generacionales, sobre todo, en donde la vivienda es una necesidad, pero que se resuelve a través del alquiler, no con la vivienda propia, como podría llegar a ser quizás en otra época o para otros sectores etarios. ¿Eso está de alguna forma dimensionado? ¿Lo tienen tabulado? ¿De qué forma lo están evaluando? Sí, lo pudimos ver, por ejemplo, en la encuesta de inquilinos del año pasado, que salió desde Monitor y que actualmente en este congreso se va a volver a presentar. Pudimos ver que hay una franja que decide acceder a la vivienda por alquiler. A nivel mundial sabemos que el año pasado había 9 millones, este año hay 11 millones de personas menores de 45 y una franja pequeña de jubilados de mayores de 45, pero en realidad eran menores de 45 que acceden a la vivienda por alquiler. Ya sea por distintos motivos, tal vez porque decide estar en una provincia y tal vez decida hacer en otra provincia alguna residencia, algún trabajo, decida tal vez especializarme en otro lugar, entonces accedo a la vivienda por alquiler. Pero el otro motivo también es el hecho de ese fenómeno de ahogamiento que se vive, que no alcanza para que yo pueda pensar en tener una casa propia. Esto es una forma de relegar también esa prioridad, o eso que para algunos puede llegar a ser una prioridad, digamos, el techo el techo propio, la vivienda propia, digamos, relegarlo para otro momento de la vida o relegarlo para siempre, digamos, que no forma parte del proyecto de vida. En realidad siempre, claro, lo que siempre tratamos de ver es que hay una franja de la población inquilina que va a estar en crecimiento, pero que es dinámica, ¿sí? Que se trataría de alguna manera de que esa franja o achique, siempre partamos del hecho de que esa franja de población inquilina va a estar, pero también es el hecho de que haya una parte de la población inquilina que se va a ir renovando constantemente porque accede a la vivienda por accede a una vivienda llave de casa propia, porque dejó de acceder al alquiler, pero siempre se pretende de que esta población inquilina sea dinámica, que no sea estática, ¿no? Que solo aumente. Claro. Y Lorena, buen día, ¿cómo va? Rocío Suárez habla. Sí, buen día. Hay datos sobre, me imagino, particularmente en Neuquén, si las personas están decidiendo alquilar en departamentos o casas, y por qué. Bien. Sí, también en la encuesta que lanzamos también era uno de los datos, la mayoría más o menos. El año pasado era casi un 22-23% que elegía departamento. Después había otro porcentaje que le seguía, que era vivienda. Después había también la habitación en un porcentaje menor.
Y después teníamos también en otros conceptos, pero lo que mayormente utiliza es el departamento y vivienda, ¿no? Claro. Sabiendo el hecho de que si es una familia, es preferible la vivienda con patio, la vivienda que tenga mayor esparcimiento y demás, ¿no? La característica de una ciudad grande, porque Neuquén ya es una ciudad grande, es la más importante de la Patagonia, hace que, y esto tiene que ver con la respuesta de recién, ¿no? La vivienda como la conocíamos históricamente o antiguamente, con patio, con entrada para el auto inclusive, claro. o con garage, aún con acceso desde la calle en forma directa al patio también, que es otra de las opciones que, claro, por ejemplo, los dúplex no tienen. ¿Es cosa del pasado eso? Lo que podemos ver es que cambió la forma, capaz que cambió también con el tema generacional, ¿no? Pero cambió la forma de acceder a una vivienda. Podemos encontrar que hay pocas casas con patio, pero hay mayores departamentos porque se elige acceder a la vivienda por alquiler. Claro. Y es algo que se está instalando. Lorena, ¿cómo es Lorena, ¿cómo es la agenda para mañana y el jueves de este congreso que se va a hacer? Entiendo que en el Centro Empleado de Comercio. Sí, es en el Centro Empleado de Comercio los días 3 y 4. Tenemos de las 10 a las 12 y después comienza a las 14 hasta las 17, ¿sí? Son 4 bloques repartidos en 2 días, donde se tratan diferentes temas. Y a partir ya desde la mirada integral que tiene el monitor, se buscó de alguna manera tratar todos los temas. Por ejemplo, el edificio, su seguridad, la comunidad respecto de la población inquilina, el tema de alquileres. Vamos a contar con la presencia de Gervasio Muñoz, quien es el presidente de la Federación de Inquilinos a nivel nacional. También vamos a contar la presencia del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos, ¿sí? También teniendo un tema específico dando una mirada específica respecto de lo que está pasando con los edificios, ¿sí? También vamos a tener, como les mencionaba, la presentación de la encuesta. Cuando vos decís lo que está pasando, cuando vos decís lo que está pasando en los edificios, ¿a qué estás, digo, para no dejar gris, ¿a qué le estás apuntando? Principalmente a un tema de los que estábamos conversando y que está ahí en agenda, es el hecho de que tenemos edificios donde nos hace falta, por ejemplo, una autobomba, la seguridad del edificio, ¿sí? La seguridad de decir, sé que si tengo un incendio en tal piso, tengo una autobomba que pueda llegar de alguna manera a apagar este incendio, si eso forma parte de este congreso como preocupación, quiere decir que hoy no está presente en Neuquén esa herramienta. Exacto, son temas que no se conversaban, y son temas que ahora se están conversando, porque uno se da cuenta que si vive en un edificio, ¿qué pasa con los ascensores? ¿Qué pasa con las personas que, por ejemplo, tienen algún tipo de discapacidad y sucede un incendio? ¿Cómo logramos rescatarlas? ¿Cómo sabemos que están ahí en ese edificio? Son todos temas que hacen a la seguridad del edificio de las personas que viven en él. Claro. Entonces, también se hace alusión a eso. ¿Para quién principalmente se les suele conversar de alquileres, ¿no? ¿Para quién está dirigido particularmente este tipo de actividad, que comienza mañana? ¿Quiénes son más allá de que participa Colegio de Martilleros, participa seguramente el sindicato encargado de edificio, el monitor de alquiler, ¿quiénes deberían estar motivados para ir a...? Todo el que alquila, el que pretende alquilar, el que pretende tener una vivienda para alquilar, es para todo público. Y se trata de temas que son de interés para informar en realidad, porque siempre nuestro principio rector fue el hecho de informar las situaciones perjudiciales que existen y cómo tratar de solucionarlas, buscar más herramientas, conversar un poco más de un tema que hace la comunidad. Entonces está dirigida a toda la comunidad. Bien, perfecto. Okay. Gracias. Esperamos. Bueno, así será. Gracias, Lorena, muy amable. No, ustedes. Hasta luego. Bien. Bueno, que pase una buena jornada. Lorena Krause es de la Unión de Inquilinos y también es un referente del monitor de alquileres en Neuquén. El monitor de alquileres es
es eso, una suerte de observatorio de lo que pasa con el universo de los alquileres en Neuquén, donde están tanto los delegados o representantes de los propietarios de inmuebles, pero también de aquellos que alquilan, y el área de defensa del consumidor, de protección al consumidor en la provincia de Neuquén. Precisamente para qué, bueno, para arbitrar lo que sea pertinente y necesario para ajustarse a la normativa, para prever situaciones que necesiten algún abordaje especial y particular. Y esta actividad se va a desarrollar a partir de mañana, desde las 10, mañana y el jueves. El jueves, además, te cuento algo. Vos sabés que hace unos días atrás hablamos aquí con el secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y de Propiedad Horizontal en Neuquén, porque iniciaron una acción en la subsecretaría de Trabajo, porque el principal operador, el principal administrador de consorcios en la ciudad de Neuquén estaba incumpliendo con el convenio colectivo de trabajo y también con los acuerdos paritarios celebrados en lo que va del 2025. Eso representa que haya, no sé, más de un centenar y pico de trabajadores de edificios, precisamente, que son muchos de ellos de alquiler, en condiciones laborales y salariales por debajo de lo que establece la norma. Y se conoció en el transcurso de los últimos días el dictamen de legales de la Subsecretaría de Trabajo, y ha sido desfavorable para el administrador y favorable para el sindicato. Es decir, también allí hay una situación a atender, y que es la condición salarial y laboral de quienes se desempeñan como porteros de edificio, habitualmente llamados porteros de edificio, pero que prefieren llamar encargados de edificios, estas nuevas denominaciones. Así que ese es un tema también como para charlar. Casualmente el jueves a las 10 hay una audiencia en la Subsecretaría de Trabajo en donde la administración de los consorcios, de más de 150 consorcios en Neuquén, va a ser notificada respecto de este tema, y eso va a generar probablemente un efecto dominó en los otros administradores de consorcios. En Neuquén debe haber 1 millar de edificios y hay un centenar en construcción. No quiere decir que todos tengan encargados de edificios, pero sí la gran mayoría de esos inmuebles que hoy caracterizan este crecimiento en altura que está teniendo la ciudad capital.